Esto va de la mano, ¿verdad? Sin duda el Banco Central tiene y ha construido en todos estos años una capacidad importante de maniobra, particularmente con las reservas, ¿verdad? Eso le permite, por ejemplo, entrar a operar o entrar a intervenir para evitar grandes fluctuaciones en el tipo de cambio, por ejemplo, ¿verdad? Que también está fuertemente presionado. Y eso le permite hacer, pero obviamente esa capacidad de maniobra tiene sus límites. Hoy hay una discusión importante entre varios economistas con respecto a hasta dónde tiene que el Banco Central seguir subiendo las tasas de interés para poder de alguna manera controlar la inflación, pero eso a su vez genera un desincentivo a la inversión, con lo cual la economía no puede recuperarse. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Toda esa discusión está en el tapete, pero efectivamente, si eso no va acompañado también con una política fiscal o con un orden fiscal, eso no se puede sostener, digamos, y eso es lo que hoy vemos con mucha preocupación. Siempre lo vimos con preocupación, siempre la preocupación fue básicamente la política del gasto particularmente. Nosotros ya también tenemos experiencia en Paraguay de que a partir de la última reforma importante que se tuvo en el 2004, tuvimos un incremento significativo de las recaudaciones, pero fue mucho más significativo el aumento, digamos, del gasto público. Y el problema no es que aumente el gasto público, no, el problema es cuál es el impacto de ese aumento o cómo estoy yo básicamente generando resultados a partir de la inversión o a partir de ese gasto público. Y ahí obviamente hay muchos espacios seguramente de ineficiencia bueno, que siempre el reclamo, ¿verdad? Si a ese tipo de cosas le sumas política como esta que estamos mencionando, de este subsidio, de la forma en que se dio o de esta presión muy grande para el aumento salarial, bueno, tenemos ahí realmente una bomba que finalmente, ¿cómo vas a nivelar? Y bueno, finalmente uno lo que va a tener que esperar es seguramente y rápidamente o en poco tiempo se va a empezar a hablar de la suba de impuestos, ¿verdad? Con todo lo que trae también aparejado eso. Lo que pasa es que es muy difícil hablar de un blindaje en el sentido, digamos, de que en nuestro diseño constitucional, y eso es parte de la democracia, de nuestro modelo, digamos, constitucional, hay una soberanía dentro del Congreso, por ejemplo, que puede básicamente y tiene esa potestad constitucional de, a través de leyes, establecer determinado tipo de cosas, como por ejemplo este subsidio. Esto es absolutamente legal. Creemos que es totalmente inconducente y que nos va a generar otro tipo de problema, pero dentro del marco legal constitucional es absolutamente válido, ¿verdad? Y lo mismo puede ocurrir cuando se trata del presupuesto, lo mismo puede ocurrir cuando generaron ayer, por ejemplo, esta suba de salario a los actuarios judiciales. Todo esto se hace dentro del marco legal. Entonces la pregunta es, ¿cómo blindar? Y bueno, básicamente uno esperaría que el blindaje venga a partir de cierto tipo de racionalidad en las políticas o en las medidas que se van tomando, ¿verdad? Obviamente eso cuesta mucho más cuando vos tenés dos situaciones. Una, la gran debilidad que tiene el gobierno. El gobierno tiene una debilidad importante y esa debilidad básicamente se entiende, o el indicador principal es que le cuesta mucho enfrentar cuando las demandas se organizan. Qué sé yo, cuando los camioneros cierran una ruta o cuando empiezan a venir a Asunción y ese tipo de cosas, le cuesta mucho reaccionar a un gobierno que de por sí ya es muy débil. Entonces está mucho más sujeto o mucho más supeditado a que ese nivel de presión ejerza realmente algún resultado que es bastante irracional. Ejemplo concreto, este tema del subsidio, como fue estructurado para el tema de Petropar, ¿verdad? Esa es la primera situación, un gobierno débil. Y la segunda situación es que estamos en un año electoral. Obviamente ahí ya empiezan a jugar otros aspectos que se alejan totalmente de esta cuestión mucho más técnica o de esta cuestión de blindar un poco muchas de las cosas que hemos logrado con mucho esfuerzo en todos estos años, ¿verdad? Entonces cuando vos tenés esas dos situaciones, y te repito, y esas dos situaciones se dan en un año muy particular, en un año que tenemos una guerra que generó un problema no esperado, que tenemos una sequía que generó una situación históricamente no esperada, en un problema de que estamos saliendo de una pandemia, que todavía hay problemas de abastecimiento, de logística, que tenemos encima el tema de este inflacionario que no lo teníamos antes, es la tormenta perfecta. Esa es la gran preocupación. Se está configurando esa tormenta perfecta, digamos, ¿verdad? Entonces es mucho más complicado enfrentar con las capacidades que hoy tenemos y con un gobierno muy débil.